el INEGI, y sin querer, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no sabía que el INEGI traía esos datos duros, contundentes, de cómo el hermosillense, la mayoría, resuelve el conflicto con violencia, o se pelea con el vecino, se pelea con el papá, en la familia, se pelea con la autoridad, cómo es que se sienten más seguros en la escuela, en el trabajo, es decir, cómo todo, somos primer lugar nacional en que hay un familiar cerca, que hay un familiar en la cárcel. Dice el INEGI, datos duros, somos primer lugar nacional, que donde en cada, es decir, hay un familiar en un hogar en la cárcel. A ver, sí, la percepción está subiendo, está mejorando porque ven a la autoridad más activa, ven unas campañas, es decir, que el escudo ciudadano, todo lo que está en el municipio, y ven a un Maloro ya en las colonias de nuevo, hablando del tema, encabezándolo, a un secretario de seguridad que no ha parado en eso. Bien en eso, hay que decirlo positivo, mejoró. Pero el fondo es lo violento que hay en el perfil hermosillense. Mayra Leiva, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto, pues muy bien, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Marilena Carrera, buenos días. Buenos días, Luis. Omar Valderrama, de Amor y Convicción, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y en el medio, las armas, lleva más de 500, juntando dos encuestas, más de 500 comentarios, la gente quiere armarse. A ver, ¿qué está pasando con la violencia y el perfil que estamos haciendo como sociedad, Mayra? Bueno, mira, es lamentable lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo más que nada. La violencia genera violencia. Todo lo que está sucediendo para mí es ver que se están destapando las cloacas de lo que muchas de las cuestiones emocionales que vivimos los seres humanos en el día a día. La violencia no es algo que se traiga, Luis Alberto, no es algo que nazca un niño con violencia. Es la misma familia donde se produce la violencia en el primer contacto. En todos los hogares hay violencia de diferentes tipos, entonces se va gestando dentro del ser humano en esa personalidad y bueno, pues ahí estamos viendo los resultados de la opresión de esa misma ira, porque una cosa es la agresión y la agresividad. La agresividad es lo que se va gestando en cada uno de nosotros, en esas emociones en desequilibrio que son causadas principalmente por la sociedad en la que nos desarrollamos o en la que estamos interactuando. Entonces, Hermosillo, es lamentable lo que acabas de decir ahorita. Pues pero el INEGI, ¿no? Ajá, es decir, el INEGI, ¿no? Porque el tercer lugar nacional, somos tercer lugar en factores de riesgo, droga, alcoholismo, familia, digo, está ahí abajo brotando todo. Sí, lo lamentable de esto es que la ira no manejada dentro de las emociones, pues está ocasionando todo esto, ¿no? Se destapan esas cloacas. Yo tengo esa necesidad de expresar, de sacar, pero no la canalizo, simplemente la hago de alguna manera y salen líderes que la personalidad pues está un poco ahí pues detenida y que con estas cuestiones sociales pues se van a desarrollar más fácil porque dan pie, pues es como si estuviéramos en un cáncer, en una célula donde no se desarrolla, pero hay algo que lo detona y está detonando eso. Entonces es lamentable porque no es, creo yo desde mi punto de vista profesional, que no es la forma. Me alarma saber que las personas que están comentando ahorita es comprar armas, ¿a dónde lleva eso? Yo les digo y les pregunto, o sea, primero que nada tienes que conocer, segundo, ¿eres capaz de quitarle la vida a alguien? O sea, si es asesino solamente el que entra a robar y mata a una persona o el que se defiende y también detona un arma bajo las características que sean, ¿no? Dentro de la parte profesional, trabajando en el área de seguridad, bueno, pues yo también he usado armas y te puedo asegurar que soy incapaz de comprar un arma para tenerla en mi casa y defenderme de esa manera. Y dentro de la capacitación. Tú como capacitadora, ¿no? Porque has sido capacitadora de policías en Cajeme. Ajá, ¿verdad? Sí, fui directora de la Academia de Policía en Cajeme, jefe de capacitación de seguridad pública en Cajeme también, y aquí trabajando muy de cerca en el área de seguridad a nivel estado y en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Entonces, dentro de esa capacitación que se les da los elementos para que porten las armas y bueno, defiendan a la sociedad, de alguna manera, yo he visto que no hay dentro de las estadísticas policías que maten seres humanos todos los días o que estén atentando. Y mira que se exponen demasiado a violencia, a ira en los cateos o donde van a una riña o los llamados que reciben y sin embargo no hay estadísticas sobre eso, de que estén matando y son personas que usan armas. Yo he tenido armas en mi mano, en la capacitación, en la seguridad de los mismos elementos y trabajar con ellos, pero soy una persona que no tendría un arma en mis manos
aún a pesar de la violencia que yo pueda recibir. Muy bien. ¿Sí? No sería capaz de atentar con nadie. ¿Y por qué sí es capaz alguien? O bueno, como bueno, dices, por lo que decía ahorita, ¿no? La ira, ira, el resentimiento, todo lo que traemos, a veces lo desembocamos donde no es, pues. Estamos como una olla de presión ante las circunstancias y entre la primera situación explotamos. Entonces hay maneras de trabajar esa ira. No es, como te decía ahorita, no es asesino solamente el que entra. Violencia con más violencia, ¿no? Porque no buscas quién la hizo, sino quién te la pague. A veces, exacto. Con tanto que traes acumulado es y lo vemos todos los días. Los vemos el automovilista que se te echa encima, que te cierra el paso, que se estaciona en un lugar prohibido, o sea, que en doble fila. O sea, eso también es violencia. Hay muchos tipos de violencia, psicológica, económica, ¿Y física. qué está generando todo eso? ¿Por qué, es decir, por qué ese perfil violento? ¿Clima, antecedente psicológico, lo que traemos arrastrando? Es decir, pues mira, es una combinación y son multifactores. En el caso de que tenemos un mayor índice de adicciones, tenemos una situación económica también, pero yo decía y digo todavía que la violencia viene desde nuestro hogar. Exacto. Aprendemos con el ejemplo y a veces no podemos detonar con nuestros propios padres, pero sí lo hacemos afuera. Entonces el famoso bullying en los niños y todo eso tiene una repercusión que viene de casa. O sea, esto es más amplio y una persona adulta que quiera portar armas es como si estuviera resguardado y de repente sale algo social y sale de ese lugar a manifestarse. Es como si todos ahorita quisieran tomar la ley en sus manos. ¿Y cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajarlo? Sí, el manejo de la ira y el coraje. El manejo de la ira se trabaja a través de muchas situaciones terapéuticas, es conocerte, realmente tener el compromiso de no quedarte con ello, ¿verdad? La gente que va a terapia no es una persona que necesita solamente algo en el momento, es un estilo de vida. Tenemos que crecer en todos los sentidos. La parte de la espiritualidad, que es un área muy importante en los seres humanos, no la estamos nutriendo. La parte emocional, la parte física, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos nutriendo? No es levantar masas para generar violencia, es encontrar el equilibrio y tener realmente una sociedad como la que queremos. Una sociedad, nos falta amor por el prójimo, pero si no nos amamos nosotros tampoco vamos a amar a nadie. Si no respeto lo que las leyes me dicen, pues tampoco voy a tener el respeto por nadie más. Son muchas cosas de fondo de analizar. Las drogas tienen mucho que ver, todo lo que estamos permitiendo, hemos sido muy permisivos, no hemos puesto límites. O sea, vemos las cosas y ahorita no nos sorprenden. Lo que hacemos es decir, bueno, lo vamos a aceptar sin un análisis de fondo. Yo insto a todas esas personas que están queriendo armarse, que vean más allá. Asesino no solamente es la persona que toma un arma para entrar a un hogar a robar, sino también el que atenta con esa persona. Ambas son vidas, ambos son seres humanos y cada uno tiene su historia. Yo diría que tan valioso es mi patrimonio o mi vida. Las cuestiones materiales van y vienen, pero mi vida. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, hay programas, o sea, en esos liderazgos que hay, pues canalicémoslo por otra parte. Totalmente. María Elena, ¿cómo ves? Muy bien, buenos días a todas y a todos. Como directora de Participación Ciudadana, María Elena conoció también mucho esto, lo que se ocurrió. Coincidimos, Mayra y yo, en algún tiempo, justamente hablando de todas estas cosas desde el nivel institucional, y retomaría, por ejemplo, el trabajo especial que hizo Proyecto Puente, que presentó unas cifras el 9 de junio en relación a la violencia intrafamiliar. Y dice en el portal de Proyecto Puente que en el C4 a principios de junio teníamos un total de llamadas de 8,888 llamadas por violencia intrafamiliar. Y eso te da el nivel de violencia, porque si tú vives, como dice Mayra, violencia en casa y el ejemplo arrastra, ¿cómo crees que esa criatura o ese niño se va a comportar en la escuela o en su comunidad? Es una bola de nieve. Por eso es tan importante bajar la incidencia delictiva en lo que se refiere a la violencia
en el hogar. Y cuando decimos violencia en el hogar, si tú revisas la estadística, vamos 80-20, es decir, 80% de esa violencia la reciben las madres de familia a manos de su pareja, sea el esposo, sea el concubino o el nuevo novio que está dentro del hogar y que la golpea y golpea a los niños. Y esa es la incidencia justamente que no se baja, es la que se mantiene siempre. Fíjate que es más fácil con una estrategia policíaca contener el robo de vehículo o el robo de casa. Si tú haces una estrategia policíaca de contención, lo puedes lograr. Pero la violencia en el hogar, la violencia hacia las mujeres es un tema que tiene también que ver con cultura. Y es una cultura, dirían las amigas de los movimientos de mujeres, incluida yo, que tiene que ver con un sistema machista de ver la vida, donde impongo por la fuerza lo que no puedo lograr por el convencimiento o por el diálogo. Y eso baja hijos, eso baja, permea. Por supuesto. Obvio. Entonces tenemos a hijos que no saben resolver sus problemas en la escuela o en la comunidad cuando salen de la casa, porque adentro de la casa se resuelve a golpes, sometiendo al otro. Y entonces tienes tú, asumes esa actitud. Y entonces, fíjate que muy interesante, acaba de presentar el Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora, el doctor Palafox Moyer, y además escribí sobre eso la semana pasada, sobre incidencias delictivas por municipio, que son los datos que da lo retoma, no está en análisis, pero por ejemplo, los dos delitos que se mantienen es, por un lado, incumplimiento de obligaciones familiares. En el 2013 tuvimos 3.538 denuncias, en el 2014 2.536, en el 2015 3.025 y en el 2016 de enero a mayo van 1.635, es decir, si te fijas y si vamos a mayo y estamos en 1.700 denuncias por incumplimiento de obligaciones familiares, quiere decir que ese rango de estar arriba de los 3.500 no lo vas a poder bajar. ¿Y qué implica el que no haya cumplimiento de obligaciones familiares? Es decir, aquel hombre que deja a su familia en total estado de indefensión económico, quiere decir que la mamá tiene que trabajar, no solamente si ya trabajaba las 8 horas comunes para ayudar a la casa, tiene que duplicar o triplicar la jornada de trabajo, es decir, la mamá no va a estar en casa. Entonces, ese es un dato que que tenemos que tomar muy en cuenta para ver por qué somos una sociedad violenta, y va esto ligado también con otros delitos como es el narcomenudeo y la violencia intrafamiliar. Ahí ya que tocas eso, en todo lo que trabaja Amor y Convicción, es decir, mira, muy interesante todo lo que está tocando Mayrena, lo que está diciendo la parte psicológica, emocional, espiritual, Mayra Leiva, y estos datos duros que disecciona. ¿Cómo ves, Omar Valderrama, que a ti te toca de ver de cerca en la secundaria y en la adolescencia, qué es lo que está ocurriendo con esta sociedad? Bueno, primero que nada, qué bueno que ya está de regreso Proyecto Puente. El viernes no lo pude escuchar. Creo que Proyecto Puente, haciendo un paréntesis, ha sido un aporte muy importante a nuestra ciudad. Hermosillo es un antes y un después desde que este noticiero llegó a la ciudad, ¿verdad? Y qué bueno que ya hayan arreglado esos problemas técnicos. Entrando de lleno al tema, hay una frase de Martin Luther King que me llama mucho la atención, que dice: hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido lo más importante de la vida, que es a vivir como hermanos. Qué interesante, no hemos aprendido muchas cosas, pero todavía no logramos convivir como hermanos. Particularmente creo que a medida de que el ser humano se desprende más y se aleja más de su creador, piensa más como animal y se comporta más como un animal. Ese es un punto de vista muy particular y es una percepción que yo sigo viendo desde hace tiempo para acá. Los datos los hemos venido dando en Proyecto Puente desde hace mucho tiempo. Logramos como organización civil meter el tema de prevención utilizando Proyecto Puente como un puente, vaya, para posicionar el tema de prevención, porque hace 4 o 5 años nadie hablaba de este tema, ¿verdad? Y celebramos que hoy en día estamos hablando de prevención.
para poder hacer un análisis estructural de lo que está sucediendo hoy en día, porque como dice Mayra y como dice Marielena, no puedes definir esto con una palabra, pues es imposible, este monstruo tiene demasiadas cabezas. Pero para poder diseccionar tenemos que hablar de prevención específicamente, que es lo que me toca a mí. Hay 4 tipos de prevención. Número 1 está la prevención social. Esa la llevan a cabo las políticas públicas. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros diputados en el Congreso para ejercer políticas públicas que generen prevención social en nuestro estado? Esa es una pregunta que se las dejo a ella. Número 2, está la prevención comunitaria. Aquí tiene mucho que ver cómo se diseñaron los espacios y los diseños urbanos. Ejemplo, en Hermosillo vemos muchos deportivos que están cerrados totalmente con paredes, ¿verdad? Por ejemplo, el deportivo de la Nacameri está cerrado con paredes, muy bonito el deportivo. Tú pasas a las 8 de la noche por ahí, tú no ves lo que sucede dentro del deportivo. Eso lo diseñó un arquitecto que no tiene conocimientos de prevención urbana, porque un verdadero parque debe ser visible de adentro hacia afuera, no lleno de paredes. Eso va en contra de la prevención situacional. Entonces, el diseño urbano, de cómo están organizadas nuestras comunidades, sobre todo las populares, dice mucho de cómo se puede gestar la violencia. En número 3 está la prevención comunitaria, que esta la llevan a cabo los grupos vecinales, las redes de apoyo, que ya se está llevando a cabo. Creo que sigo diciendo que es el mejor paso que ha dado la administración, solamente falta reforzar y darles un propósito a los grupos vecinales. Y número 4 está la prevención psicosocial, que es la prevención personalizada. Hay 4 tipos de prevención. ¿Qué tipo de prevención vamos a ejecutar para cada sector específico? Porque cada sector tiene sus broncas específicas. Leía que la colonia Solidaridad es la colonia más violenta del estado. Bueno, lo que pasa ahí es muy diferente a lo que pasa en una colonia residencial. Yo conozco residenciales donde se vende altas cantidades de droga y tienen guardia de seguridad en la entrada. Entonces, son diferentes zonas y diferentes estrategias las que se tienen que llevar a cabo. En esos 4 tipos diferentes de prevención hay 3 niveles de prevención. Prevención primaria. Vuelvo contigo, Tato. Vuelvo contigo. Sigo con mesa de análisis. HD, con más de 90 canales en HD y próximamente más de 160. Más de 15,000 horas al año de eventos deportivos y de entretenimiento en alta definición total. Suscríbete desde 0 pesos en HD con el totalmente nuevo Sky HD. Tu televisión se hace grande. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México es patrimonio de la humanidad. La ciudad prehispánica del Tajín. Localizado en el estado de Veracruz, el Tajín vivió su apogeo en el periodo comprendido entre principios del siglo IX y principios del siglo XIII. Se convirtió en el centro más importante del noreste de Mesoamérica después de la caída del Imperio Teotihuacano. Su arquitectura, única en Mesoamérica, se caracteriza por sus elaborados relieves. La pirámide de los nichos es una pieza de la antigua arquitectura mesoamericana que revela la importancia astronómica y simbólica de los edificios. La belleza única de la ciudad prehispánica del Tajín es patrimonio cultural de la humanidad. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Sabías que? El complejo de Electra o papitis es algo muy común en las niñas a partir de los 3 años. Es una etapa normal en el desarrollo psicosexual de las niñas y debe resolverse en su debido tiempo. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor mamá. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado Análisis Político y Campañas Electorales, que se llevará a cabo del 1 de agosto al 9 de diciembre de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones hasta el 22 de julio en el teléfono 5036-0000, extensión 58127 y en www.diplomadocámara.com. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. El Informe País presenta Estadísticas sobre cumplimiento de la ley,
¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? 66% de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que 33% cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe país en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Está muy interesante en verdad todo lo que están diciendo acá en la mesa. Alejandro Ramírez, percepción, desgraciadamente, me dicen por acá, a ver mi Twitter, que Danilo Luna, y si los políticos se ocuparan en trabajar por la realidad y no por la percepción, esa no conviene, va para todos, estoy de acuerdo. Alejandro Ramírez, percepción, desgraciadamente ese nuevo término percepción les importa más a los políticos que la realidad. Tato, me decías para concluir y pasar con Mayra. Sí, pues tenemos 4 tipos de prevención, 3 niveles de prevención: prevención primaria o globalizada, prevención secundaria selectiva, prevención primaria personalizada. Tendríamos que revisar qué tipo de prevención y qué nivel de prevención se está utilizando para qué sector específico, para poder, o sea, el programa de advertencia que yo dirijo, por qué yo tengo números y por qué yo hago un balance y por qué yo me doy cuenta cuándo me funciona y cuándo no está funcionando, porque tengo específicamente cómo lo estoy haciendo de esta manera. Y para saber si está dando resultado, pues tenemos que saber esa parte, pues, ¿no? ¿Qué tipo de prevención, qué nivel de prevención, qué estoy esperando, cuál es el objetivo de esto? Creo que se hizo un diagnóstico, tuve la oportunidad de escuchar al secretario de Seguridad Pública muy atinado, entonces creo que se está llevando a cabo acciones con una visión pues muy clara. Creo que los resultados los vamos a tener, pero en ese trayecto pues estamos sufriendo consecuencias que un día sembramos, ¿no? Es un problema complejo, pero a mí sí me gustaría diseccionar y que la autoridad pues sí nos dijera qué tipo de trabajo se está haciendo, para qué cuadrante, para qué enfoque, porque son diferentes sectores y cada uno tiene sus problemas. Pues fíjate, pues ya mañana traeríamos al secretario de Seguridad, que de hecho en una entrevista de hace 2 semanas, pero él ha andado fuera, ocupado, en fin, pero hablas de algo muy importante, exacto, la sectorización de la estrategia, incluso de lo que hablaba Oscar Naranjo, el Policía Nacional Colombiano, el mejor policía en el mundo, según el Latinobarómetro. La estrategia debe ser regionalizada, personalizada o sectorizada, ¿no? E ir viendo hacia dónde va. Mayra, la segunda ronda, ¿cómo ves entonces por dónde para propuestas para disminuir violencia personal o el perfil de la violencia personal que sufre la ciudad? Bueno, tenemos que tener esos programas de prevención empezando desde el hogar. No podemos decir que no existe violencia en los hogares. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo para detener esa violencia? ¿Lo estamos teniendo como que no está pasando? ¿Que estamos buscando ayuda? ¿No estamos buscando ayuda? Ahorita decía María Elena, los datos de las mujeres, de la violencia que recibimos las mujeres en casa, de alguna u otra manera, lo estamos llevando a cabo a nuestros hijos. O sea, hay muchos problemas que se están gestando en el hogar, de hecho ahí se gestan y de ahí salen a la sociedad. Desgraciadamente lo he vivido en la parte de la seguridad, vuelvo a retomar eso, y en la parte terapéutica, de tener niños muy llenos de ira, muy pequeños, donde los papás no los aguantan, donde las escuelas los están dando de baja, donde los reportan, donde les piden que los mediquen. La hiperactividad y todas esas cosas tienen que ver con la violencia que se está generando. Y en el caso de lo profesional, bueno, hay lugares de autoayuda que no cuestan, pero a veces la gente no se informa. Es más fácil escuchar una situación negativa y aunarme o unirme a ella para sacar ventaja de lo que no puedo hacer en casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo como padres de familia dentro de nuestros hogares? Nosotros estamos formando esa personalidad. Desde que nace hasta los 6 años, el 90% de la personalidad de un adulto se gesta ahí. Ándale. El otro 10% se lo da la parte exterior, la sociedad, los amigos, la escuela y todo lo demás. Entonces, cuidado. Es muy lamentable que el 90% de lo que somos ahorita se nos haya dado en casa. Nos corresponde a nosotros como adultos buscar estar mejor cada vez
y las alternativas son muchas. Si no las busco, soy responsable de mí misma. Si tengo ira, si tengo miedo, si tengo tristeza, hay muchas depresión, formas. exacto, Depresión, coraje. Pregúntate por qué, ¿verdad? Así es. Porque o sea, hazte una autocrítica personal, tanto que se la pedimos a los políticos. Yo como persona, si respondo con neurosis, con coraje, si estoy deprimido, ¿por qué? Pregúntate, hay algo que está ahí, hay algo que estás cargando y tienes que trabajarlo. Así es. Si no, se va a manifestar siempre. Así es, y lo vamos a sacar en donde menos pensemos, en la violencia en cualquier parte, porque es una ira contenida, es un enojo, es una frustración, es algo que estamos viviendo. Y desde la parte profesional también he tratado con personas que han matado personas, de las cuales no pueden estar tranquilas ni un día, ni una noche, por las revelaciones que tienen. Quitarle la vida a otro ser humano los ha llevado a drogarse, los ha llevado a querer buscar salidas, porque eso no son los demonios que los van a perseguir siempre, siempre. Entonces no es tan fácil decir voy a utilizar un arma para defender a mi familia. No, porque me van a robar o me van a quitar algo. Tiene más consecuencia psicológica y lo demás. Lo vemos en otros países donde hay guerras, cómo llegan después de la guerra y cuánto se tiene que invertir en una sociedad para restaurar a esas personas que no se pueden volver a integrar a la sociedad de una manera sana. Ahorita tú hablabas de los que están, de las familiares, al menos aquí en Hermosillo, que tienen un familiar en un cerezo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué estamos engendrando? Y dentro de la parte policíaca también te voy a decir algo. Hay personas que denuncian, pero luego quitan las denuncias, y eso no lleva más que a que se siga produciendo el acto violento. Y también, lamentablemente, con muertes. Tenemos un alto índice de feminicidios también en nuestro estado, y desgraciadamente pues está ahí, está creciendo. Pero somos nosotros los padres quienes hemos creado esta cultura machista, porque es una cultura machista en la que vivimos todavía, y en la cual el poder y el control que tenemos sobre los demás pues se sigue gestando. Nuestras emociones son muy importantes, el área espiritual como la mental, como la física, el tener parques, el tener un lugar de distracción es importante, pero cómo estás dentro de la parte emocional, que es la parte psicológica, y la parte espiritual, para buscar ese equilibrio que hay en cada uno de nosotros. No nacimos malos, no somos malos, pero sí se puede engendrar eso que ya traemos ahí en nuestros hogares. Cuidado, padres de familia, y si somos responsables de nuestra propia vida, lo que nos dieron, nos los dieron, como nos los hayan dado, somos responsables de retomar el rumbo de nuestra vida y sanar. Yo digo que debemos amarnos y respetarnos. A lo mejor se oye muy utópico, pero la verdad creo que es parte de esa prevención. Tenemos que empezar a no ser tan egoístas, con ser tan competitivos. Vivimos en una sociedad competitiva, en quererte fregar al otro. El padre le dice, si te pegan, pégales. Si esto, o sea, todo es así, queriendo ser mejores. Violencia con violencia no. ¿Qué propones, la Mariana Carrera? La prevención es un camino muy largo. No se pueden tener resultados a corto y mediano plazo. Los especialistas dicen que si estás haciendo bien las cosas, tienes que hacer un trabajo de prevención para empezar a ver resultados entre 15 y 20 años, es lo que te dicen los especialistas. Luego entonces, muchas veces a las personas que asumen un cargo en materia de seguridad, que lo ven como algo político, si la prevención no da mucho a visibilizarte, prefieren no hacerlo. Entonces habría que apostarle a la prevención y apostarle también a que tu carrera política a lo mejor no te va a llevar a mucho, pero sabes que pusiste unas piedras en el camino muy importantes para la sociedad. Por eso se necesita gente en general, la que haga prevención dentro de las instituciones de gobierno, que no tenga ningún interés detrás, sino que sean realmente preventólogos, y que su carrera que no tengan carrera política, sino que tengan una carrera como la tiene Tato con las organizaciones de la sociedad civil, o Mayra o yo, que estamos dentro de la sociedad civil empujando, y que no nos interesa pues ni ser diputadas ni gobernadoras, o lo vemos como algo muy lejano que ni siquiera te lo planteas. Esa es una.
20 mujeres han muerto en este año por feminicidio en el estado de Sonora. ¿20 ya? 20 ya. Hay una discusión en relación a que si la muerte de la señora María Luisa tendría que encauzarse como feminicidio. Clasificarse como feminicidio de acuerdo a lo que mandata la ley. Pues ¿cuáles son los agravantes? ¿Por qué lo digo? Porque era una mujer, porque estaba sola, tenía todas las agravantes, estaba sola, era una mujer y era mayor de edad. Entonces, todas esas partes también se tienen que prever por parte de la autoridad en lo que tú decías, no solamente sectorizar en los territorios para la prevención, sino sectorizar por edades. Si de la edad de los 12 a los 16 años o 9 a los 16, lo que tienes que cuidar es que tus hijos no tomen alcohol ni fumen, porque son las puertas de entrada. Porque son las puertas de entrada. La risa es porque a partir de ahí dice la estadística. Entonces, imagínate, ¿no? Si tú no previenes eso como papá, que no tomen ni una copa de alcohol, ni tú le ofrezcas, oye, préndeme, mijito, el cigarro. Esa es la primera parte. Y luego ya personas adultas mayores. ¿Qué necesitan las adultas mayores, sean mujeres, sean hombres? ¿Cuántas veces son asaltados al salir del cajero? Entonces, no solamente, con esto concluyo, no solamente es una prevención territorial y situacional, sino también por edades, etaria. Ojo, qué interesante lo que se está diciendo. Para concluir, Tato, ¿qué propones? No, pues ya lo dijeron todo, ¿verdad? Y creo que comparto los puntos de vista de los analistas. Hace algunos años, mi familia, en mi casa, cuando mis papás se divorcian, uno de mis familiares más cercanos vendía, pues mi casa era un tiradero de droga, ¿verdad? Y también se llegaron a vender armas ahí en la colonia Centro. Yo salí de ahí. Creo que si nosotros como familia logramos enderezar el camino y hoy en día dejamos de ser un problema para nuestra ciudad y hoy somos pues somos de beneficio para la ciudad, le estamos aportando a la ciudad. Yo creo que sí tenemos una esperanza y creo que a medida de que todos nos pongamos a trabajar, es cuestión de querer hacer las cosas, los medios de comunicación, los políticos, el sector empresarial, la organización civil, las cosas van a funcionar. Solamente hay que llegar a este punto y saber que cuando la ciudad está en paz, nuestra casa va a estar en paz. Si nuestra casa está en paz, pero la ciudad no está en paz, tarde o temprano la violencia nos alcanza. Entonces creo que si hay una esperanza, tenemos un buen secretario, un buen alcalde, hay que apoyarlos, hay que empujar, y a los que no estén trabajando, pues hay que empujarlos a que se pongan a trabajar también. Muchas gracias a los tres, en verdad. Mayra Leiva, excelentes recomendaciones, concuerdo con todos, excelente, gracias María Elena Carrera, gracias Omar Valderrama de Amor y Convicción. Me disculpo con los de WhatsApp, tengo muchos, decenas de comentarios, pero era necesario dejar hablar a nuestros analistas y creo que fue muy, pero muy productivo. Mañana nos vemos, les recuerdo, ahí en proyectopuente.com.mx se queda toda esta información. Vamos a hacerle una videografía de esta interesante mesa de análisis en proyectopuente.com.mx, en la fanpage de Proyecto Puente, en Twitter de Proyecto Puente, y siempre estamos compartiéndole esta información. Que pase excelente mañana. Próximo miércoles, debate en vivo por Radio Fórmula, Hermosillo, Cajeme y Nogales, entre Proyecto Puente, de Larza Comunicaciones y El Imparcial, con los candidatos a dirigir el PAN. Que pase excelente mañana. Mañana nos escuchamos. Workplaces, aquí está tu espacio. Comunícate al 210